Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, licenciado Ramón. Agradezco la invitación que me hace los días lunes aquí en su gran noticiario que es sintonizado pues por gran parte de la población y también pues los pueblos aledaños a esta región mixteca y vía internet pues hasta Estados Unidos y otros lados del mundo. Sí, le damos la vuelta al mundo. ¿De qué vamos a platicar hoy? Porque ya nos anda agarrando. Bueno, antes déjeme darle este aviso. En la comunidad de Lojite Cuauhtémoc, en la casa de la señora Marcelina, un llamado a protección civil. Está por caerse un árbol encima de la vivienda. Es el reporte que tenemos ahí en Lojite Cuauhtémoc, en la casa de la señora Marcelina por referencia. Ahora sí, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de Santiago Nundiche, pero no tanto de la historia, sino en base a la historia musical que tiene este poblado, que realmente debido a que se ha reconstruido en varias ocasiones, pues han ido desapareciendo parte de esos documentos, de ese acervo musical que tenían, pero debido a la importancia que tiene dentro de nuestra región mixteca, recordemos que es uno de los santuarios que más visitan, ¿sí? Después de la Virgen de Juquila y pues obvio el de la Virgen de la Soledad en Oaxaca, pues está el de Santiago Nundichi. Y vamos a hablar de que en el templo, pues anteriormente hay unas versiones que fue erigido por Fray Lucero en el siglo XVI, pero posteriormente, pues estamos en una zona de temblores, en una zona de sismos. Eso ha hecho que sufra grandes averías y eso ha también ocasionado que se restaure en varias ocasiones. La historia nos dice que el reciente templo que tenemos ahorita, el que podemos ir a observar, se construyó más o menos en el siglo XVIII y se concluyó hasta el siglo XIX. Sin embargo, debido al sismo que tuvimos en 1931, un sismo que pues afectó mucho esta región mixteca, que de hecho hizo que se cayeran varias casas antiguas en esta población, pues también no fue la excepción allá en Santiago Nundichi, afectó su estructura y fue necesaria su reconstrucción de ahí a ahorita en 2 ocasiones. En estas 2 ocasiones cuenta la historia que más que el templo, también existían unas capillas que era donde se pues tenía la advocación del apóstol pues Santiago, que es a quien está dedicado. Fueron construidas pues en el centro de la población, pero ahora solo hay ruinas de esa capilla. La primera capilla que tenía a los alrededores es la llamada Capilla de Santa Inés, cuyos restos se encuentran en el lado oriente del municipio, es decir, que colinda con el pueblo de Santa María del Rosario, en un paraje llamado el Viejo Paredón, que es denominado Cabacuá o Peñarroja. Otra capilla es la de San Jacinto, que está en la cima del cerro Yucuñubiji, de la que solo existen actualmente escombros. Y la tercera, de la que se tiene registro, la tercera capilla, según la tradición oral, estuvo ubicada en la cúspide del cerro Yucusiqui o Cerro del Collar, y su advocación también fue a Santa Inés. El único templo en pie es el que pues actualmente se encuentra en el centro de la población, y en él se celebran 2 fiestas al año, la de Santiago Apóstol,
que es su santo patrono, y la del dulce nombre de Jesús. Esta última es muy concurrida y recordemos que se celebra el tercer domingo de enero allá en el templo en honor a la imagen del Santo Niño que se encuentra en el altar mayor del templo. Aquí como un comentario, Ramón, antes, al menos la gente, no sé si te acuerdas, la gente de antes, más que el dulce nombre de Jesús, lo conocía como el niño de Atocha. Exactamente. Y el tercer domingo de enero, que es cuando muchos hacen esa peregrinación, oficialmente inició con Fray Lucero, es decir, en el siglo XVI, cuando él iba a peregrinar de aquí de Tlaxiaco hacia allá, hacia Nundichi, recorría este camino, aunque fue modificado un poco, porque anteriormente había más peñas. Hubo que meter dinamita para corregir un poco el camino y eso lo modificó un poco, pero pues ese camino es el que se conoce como el camino de Fray Lucero, ¿sí? Que es el que recorren algunos peregrinos. Y pues es esa festividad de enero, es una de las mayordomías más importantes ahí en el municipio. Y el registro más antiguo que tiene, obviamente se festejaba desde antes, pero registrado está desde el año 1843. Ese es como parte de la historia. Ahora, de lo que te iba a decir de la música que tenía, a pesar de ser un lugar pues alejado, en el que solo se tenía acceso a pie, es un lugar que se caracterizó por tener un amplio cuerpo de partituras de música sacra y profana. Sí, aún así tenía una gran biblioteca de liturgia católica, pero pues muchos de estos libros fueron desapareciendo. Muchos dicen que cuando se empezaron a reconstruir, pues los cambiaron de lugar o se echaron a perder debido a la humedad o otros factores naturales. Estas partituras tienen un rico repertorio. En el caso de la música sacra, había 12 géneros: antifonías, cánticos marianos, graduales, himnos, maitines, marchas, misas, rezos, responsorios, salmos, versos y un villancico. De música profana, los géneros fueron 18: cake-walk, canciones, danzas chilenas, binarias y terciarias, dianas, foxtrot, himnos, marchas, mazurcas, óperas, pasos dobles, polcas, redobas, chotís, sones y valses. Además, había colecciones de 2 o 3 y hasta 11 piezas de diferentes géneros, entre los que se encontraban danzas, marchas, chotís, pasos dobles, mazurcas, vals, chilenas y jarabes. Este gran repertorio pues muestra la diversidad y la calidad de la música que se interpretó en este municipio para engalanar tanto las liturgias como las fiestas seculares. Ahí es parte de su importancia, y podemos decir que dentro de la música profana, pues se encontraban gran cantidad de jarabes, de chilenas, también el mezcalito, que es un jarabe que está integrando a una chilena, y otros géneros de danzas tradicionales importantes que se interpretaban en las fiestas patronales del templo. Es, por ejemplo, la pieza de moro de 12 pares de Francia y piezas de moros de 7 pares.
Eso significa su resonancia cultural de las obras. Algunas que se compusieron ahí, ya para terminar, son Genaro Vázquez, La Cucaracha, La Poblana, Madero, Las Mañanitas Oaxaqueñas, La Sandunga, Dios Nunca Muere y La Reina Itandegui. Pues esa es parte de la música que se encontraba en Santiago Nundiche. Oye, qué interesante, ¿eh? Qué interesante. No, este dato seguramente ni usted ni yo lo teníamos. Música en Santiago Nundiche compuesta ahí. ¿Quién la compuso? Pues generalmente eran personas que vinieron de Puebla, porque algo que puede tener Nundiche es que tuvo mucha devoción en Puebla. Y recordemos parte de la historia también de Tlaxiaco que está ligada, es que cuando en la epidemia del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, trajeron a Tlaxiaco a la imagen del Niño de Nundiche para calmar la epidemia. Y eso hizo que después los tlaxiaqueños ya no quisieran regresar la imagen y creó una especie de conflicto entre Tlaxiaco y Nundiche, reclamando pues la devolución de la imagen. Al final, pues se volvió a regresar la imagen al santuario de Nundiche, pero es una imagen que se ha ocupado en casos de pandemia. Bueno, pues ya lo tiene usted el dato. Pues gracias, Otón, el cronista de la ciudad de Tlaxiaco, por estas luces en este tema para muchos desconocidos. Claro que sí, y pues ojalá, igual ahorita en tiempos de pandemia, pues sigan tomando las medidas necesarias. Recuerden que pues es algo en lo que debemos de acostumbrarnos a vivir, porque pues el virus definitivamente llegó para quedarse. Ahora es cómo vamos a vivir con él, y posteriormente vienen posibles nuevas olas y pues tenemos que adaptarnos. Recuerden que no es el más fuerte el que sobrevive, sino el que más se adapta. Bueno, pues agradecemos, Otón, estas recomendaciones. Finalizamos nuestro video, nos despedimos de las redes sociales. Estamos aquí en El Reloj. Comparte el video, por favor, dele like en nuestras páginas. Nos saludamos ya ahorita en otro próximo.